A lo que hay que renunciar de manera radical, y con esto cierro, es a pensar que a uno le caen las vainas del cielo. Lo que es de uno, y lo que es del César, como dice el adagio, es pararse y ver a ver dónde está la cosa. Y eso hay que hacerlo. Uno no se va a morir de un fracaso económico, ¿no? Uno del suelo no pasa, ¿sí? La inversión inmobiliaria es de las más seguras. A menos que pase un desastre, pero si pasa un desastre, debiera estar asegurada. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro video podcast Todo Pasa. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de invertir y emprender. Hola, R. Hola, Pau. Sí, hoy vamos a hablar de inversión, porque muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que emprender es muy difícil, pero con el tiempo uno se da cuenta que es mejor trabajar en lo de uno, aunque sea muy duro al principio, pero al final es muy satisfactorio porque es cumplir nuestros sueños y hacerlos realidad. Pero ahí llega la gran pregunta: ¿cómo iniciar un emprendimiento y cómo hacer para que el dinero trabaje por mí? En este episodio trataremos de entender cómo invertir, cómo empezar y cómo mover el dinero a favor de uno. Sí, porque además hay que decirlo, es difícil. En Colombia emprender es difícil, ya vamos a contarles por qué, pero para eso quiero saludar inmediatamente a nuestro invitado de hoy. Él es Aldemar Moreno, periodista, escritor, profesor, también colega, a quien me alegra mucho saludarlo y tenerlo aquí en este espacio porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y Aldemar, tú has hablado muchísimos años sobre justamente eso, das consejos sobre economía, pero también y sobre todo en este tiempo reciente pues te ha tocado poner en práctica todo eso que le has aconsejado a la gente, y por eso muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Todo Pasa, pero además muchas gracias por ese trabajo que haces de, si se puede decir así, pedagogía de la economía. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Caro, por la invitación. Y entonces, dos cosas. Uno, sí, a mí no me gusta, te lo decía ahorita en el previo, no me gusta mucho hablar de pedagogía. Yo lo que tengo para mostrar es mi experiencia con todos estos temas como periodista, como emprendedor, protoemprendedor, como comunicador, como padre de familia. Y dos, las lecciones que eso me ha dejado. Y yo creo que eso aporta mucho más para la gente porque genera una cierta forma de empatía. Esa fue, por ejemplo, una experiencia que me quedó con el libro. El libro me ha sorprendido gratamente. Fue un libro que publiqué hace 2 años ya, en el 2023. Me lo publicó Planeta, Sobrevivir en la clase media. Y lo que me sorprendió gratamente es que la gente no agradecía tanto porque en el libro hubiera fórmulas del éxito, ¿sí? Sino que la gente decía, uy, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso. Una vez me escribió alguien que me conmovió mucho por redes. Me dijo: Aldemar, estaba desesperado con mi historia financiera, mi familia, y me vi tan reflejado en usted que gracias que al menos el libro me sirvió para tomar un aire y tomar las cosas con más calma. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Aldemar. Ya vamos a conversar contigo porque tengo que darles un mensaje muy importante. En Colombia todos tenemos una historia llena de buena energía, la de la mamá que prende la estufa para preparar el desayuno, el emprendedor que abre su panadería o la familia que llega a casa y encuentra calor y bienestar. Todo eso pasa gracias al gas natural, un energético que llega a millones de hogares, impulsa la economía y nos conecta con un futuro más sostenible. Por eso, esta iniciativa nos invita a unirnos en gratitud y reconocer lo que muchas veces damos por sentado. Entra a www.graciasalgasnatural.com, deja tu firma y súmate al agradecimiento más grande de Colombia. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias.
Bueno, y como en cada episodio, hoy también les tenemos una frase del día. El mensaje de hoy dice lo siguiente: el fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y crecer. Bueno, Pau, ahora sí vamos, después de esta frase, a leer la carta para iniciar nuestra conversación. Sí, porque Aldemar, nuestro formato funciona que vamos a leer una carta que nos plantea el tema del día y a partir de eso entonces te hacemos muchas preguntas, también teniendo en cuenta pues este caso de hoy, que es el siguiente. Durante más de 12 años he trabajado en la misma empresa. A lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de crecer, de asumir nuevos retos y de ascender, pero también he llegado a un punto en el que me siento estancado. Desde hace mucho tiempo he tenido en mente la idea de independizarme y formar mi propia empresa. Es un pensamiento que me acompaña desde hace años, pero que por distintas razones no he logrado convertir en acción. Hoy cuento con un capital que podría servirme para iniciar este proyecto, pero también con muchas dudas sobre cómo hacerlo de manera correcta, rentable y sostenible. Por eso busco orientación y herramientas que me ayuden a dar ese paso con confianza. Quiero aprender a invertir mi dinero de forma inteligente, entender los riesgos y las oportunidades y finalmente convertir esa idea que me ha acompañado tanto tiempo en una realidad concreta. Mi objetivo es poder construir algo propio donde mi esfuerzo y mi talento se reflejen directamente en los resultados y donde pueda sentirme pleno y motivado nuevamente en el ámbito profesional. Gracias a la persona que nos envió esta carta. Ahí está, ese es el caso, el tema de hoy. Aldemar, muchas personas sienten ese deseo de independizarse, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué es lo primero que uno debería preguntarse antes de lanzarse a emprender? Yo me haría dos preguntas, ya lo digo a partir de mi experiencia. Voy a contar mi experiencia muy rápidamente. Yo fui empleado hasta el año 2023, hasta diciembre de 2023. Muy bien todo. Y tomé la decisión de independizarme por distintos factores. Algunos de ellos, mi industria la veo muy compleja. Entonces yo dije, si yo sigo donde estoy, me va a coger la necesidad de reinventarme teniendo 55, 56 años y ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces dije, o tomaba la decisión ya o me iba a quedar pues congelado. Y de otra parte, a lo largo de esos 30 años como empleado, hice muchos intentos fracasados, toca decirlo con su nombre completo, por emprender junto con mi esposa. De hecho, buena parte de los errores que cometimos en emprendimientos fueron los que nos llevaron a una situación financiera compleja en algún momento. Entonces, de experiencia tengo desde una perspectiva de qué es lo que pasa. Y hoy tengo 2 años ya de independiente, estoy enfrentando algunos desafíos, pero la tengo clara. Entonces yo me haría dos preguntas. Primero, capital de trabajo. Esta persona dice que tiene unos recursos, unos ahorros. Ya ahorita profundizamos en eso, porque la pregunta clave es eso: ¿hasta cuándo me aguanta? ¿Y me aguanta para qué? Segundo, ¿tengo una idea o una propuesta de valor verdadera? Y ahí, en ese segundo aspecto, los colombianos somos muy dados al error. Nos dejamos llevar por el entusiasmo, creemos que simplemente con berraquera la vamos a hacer adelante, cuando el hecho económico, la realidad económica es que lo que yo haga me lo tienen que comprar. Si no, no hay ninguna esperanza real de hacerlo y uno podría terminar muy frustrado por no lograrla. Entonces yo creo que esas dos preguntas son fundamentales acerca de el capital de trabajo, hasta dónde me da capacidad y libertad de acción, y dos, qué es lo que qué es lo que le voy a dar a la gente y si la gente realmente me lo está comprando, a lo que yo llamaría tener una propuesta de valor real que me permita poner en un estante, poner en un escenario un producto, un servicio y que la gente me lo demande para comprarlo. Yo creo que esos son los dos factores claves. Sí, pero tú mencionabas, Aldemar, que digamos, tomaste tu decisión porque decías, bueno, si no lo hago, entonces voy a llegar a los 55 años a reinventarme. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿hay una edad para uno independizarse, una edad ideal para uno independizarse o lo puede hacer en cualquier momento cuando pues tenga los recursos, tenga clara su idea y pues también tenga como las ganas de dejar de ser empleado? No, la respuesta es la segunda. En cualquier momento uno puede tomar la decisión de independizarse. Hay gente muy exitosa de 60 años que ha tomado una decisión y la ha logrado. Necesito explicar la razón de por qué a mí me entró el afán, y es que pues yo hoy soy independiente y puedo darme estos lujos de hablar de esta manera,
pues yo estoy viendo que la industria de la comunicación y del periodismo están ofreciendo un panorama muy complejo y yo no quería llegar a ese escenario, a ese momento en que uno, que es lo que yo veo hoy con muchos de mis colegas, pues que están agarrados a la silla, pero con empresas que pierden plata, con empresas en donde resulta muy frustrante uno levantarse porque no les veo un futuro desde el punto de vista del modelo de negocio. Y yo eso era lo que no quería, yo quería evitarme esa posibilidad. Y retomando la pregunta, no, en cualquier momento, porque yo sí creo que siempre habrá espacio para las novedades, la gente está interesada en escuchar nuevas ofertas de productos, de servicios, o escuchar de que alguien lo está haciendo muy bien. Mira, uno puede reinventarse con las empanadas, uno puede reinventarse vendiendo empanadas, uno puede reinventarse vendiendo pan. Esta semana me encontré un señor que se reinventó, que se vio en la necesidad de reinventarse manejando carro. O sea, él dijo, no me dio más mi industria, también un comunicador, un diseñador, y estoy en Uber. Y yo le dije, está donde tiene que estar, porque en la comunicación hay demasiados desafíos y uno necesita capital de trabajo si quiere pensar en nuevas cosas, pero mientras busca la idea y el capital de trabajo, mientras tanto, entonces, ¿con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago los servicios, el crédito de no sé dónde? Entonces, usted lo está haciendo muy bien. Siga trabajando en esto, hágalo y genere un capitalito de trabajo y de pronto en un par de años va a tener el capital de trabajo para inventarse otra cosa y ahí sí respirar y avanzar con tranquilidad. Hay gente que lleva años con esa idea en la cabeza de emprender, ¿cierto? Y nunca la concreta. ¿Qué crees que detiene a la mayoría? ¿El miedo, la falta de claridad, el dinero? No, yo creo que la comodidad de que uno tiene un ingreso y hoy a mí la decisión de independizarme me dio mucho, como dicen los gringos, awareness, me abrió los ojos en cuanto a que afuera hay posibilidades. Yo soy realista en que afuera hay posibilidades. De hecho, eso fue real hasta hace 2 meses. Antes yo decía, hasta hace 2 meses yo decía, no, yo el empleado estaba era perdiendo plata, porque venía muy bien, venía facturando muy bien, pero bueno, perdí una cosa específica y ahí sufrí un golpe. Pero en realidad afuera hay oportunidades todas. Y la gente cuando está tranquila en un trabajo, y eso está bien, ojo, porque no vamos a poner contra el paredón a quienes tienen un empleo y lo hacen bien y son buenos funcionarios, eso está bien. Entonces, yo no sé si el asunto sea la disyuntiva, sea entre ser empleado y ser independiente, o en encontrar un equilibrio, ¿sí? Si uno es empleado, y conozco muchos amigos que lo hicieron muy bien, montaron un negocio, compraron bienes raíces y se fue desarrollando otra línea completamente distinta de lo que hacen en su día a día y a la par son muy exitosos en su carrera. Me parece que esa es también una opción. Lo que a mí me pasó, mi caso personal, es que cuando traté de emprender y hacer cosas como independiente no me fue bien. Mm. Yo creo que por falta de experiencia en mi caso en los temas de negocio, aunque conozco muy bien de negocios y entiendo las lógicas de los negocios y cuento historias de negocios, ya llevarlos a la práctica era más difícil. Los negocios hay que estar, esa es una tensión natural que se da al pie del cañón. Sí, si uno no monta una tienda, uno no es, bueno, en la mañana nos vemos, chao, y en la noche vengo a ver cuánto hay de cano. Hay que estar al pie del cañón mirando inventario, mirando qué productos se están moviendo, etcétera. Y ahí hay una tensión natural. Si tú eres empleado o empleada y vas a montar un negocio y crees que solamente por montarlo y por poner una plata eso tiene que rentar, y ahorita hablamos de inversiones, muy probablemente te va a ir mal porque no estás al pie del cañón gestionando las cosas. ¿Y cómo saber, qué pena, cómo saber si una idea de negocio es buena? No, toca testearla. Por fortuna tenemos la digitalización y en general todos estos contextos, todo lo que nos viene de la industria de la tecnología nos ha enseñado una cosa y es que hay que iterar, lo llaman ellos, es que hay que repetir y repetir y lanzarse, por eso el capital de trabajo es tan importante y la manera de hacerlo es testeándolo. En abstracto hoy ya nada ocurre, o sea, ya no ocurre y por eso se han inventado formas de innovación, formas de diseño de productos súper ágiles para que en 2 semanas, por ejemplo, en una industria tan compleja como la de la tecnología, la de vender aparatos y toda esa cosa, en 2 semanas uno tenga un prototipo, en un mes tenga uno un producto mínimo viable, lo testea, vuelve. No, hay que testear, hay que hacer cosas. Esas son las cosas positivas. Pero viene el factor decisivo, el capital de trabajo. Es decir, yo con qué financio
esta experimentación, este llegar a un servicio, a un producto nuevo, se vuelve clave, clave, clave. Por eso al corresponsal que le saque sus cuentas porque yo creo que la pregunta de él tenía como dos facetas, o sea, tengo una plática a qué la destino o en qué la invierto, a qué la destino en un nuevo emprendimiento o en qué la invierto, pues hay que sacarle bien, bien el lápiz. En lo que tiene que ver con emprendimiento, capital de trabajo, la fórmula de capital de trabajo que tiene su técnica contable es activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, la plática que le queda a uno de manera permanente en el banco, digámoslo así, simplifiquemos la conversación. Entonces, digo cualquier cosa. Si uno de manera permanente en el banco tiene 50 millones de pesos, eso no le pasa sino como al 1% de la población en Colombia. Pero pensemos que uno tiene de manera permanente 50 millones de pesos y uno mira sus costos y uno dice, no, yo con 50 millones de pesos puedo sobrevivir, mi familia y tal, podemos sobrevivir 4 meses. Lo que yo recomendaría es tener capital de trabajo mínimo para un año, para que puedas hacer vainas, para que puedas equivocarte, decir, no, esto no funcionó, cambiamos por esto, por esto. Pero eso le pone la presión de que al año necesitamos estar monetizando, porque si se acaba el capital de trabajo, viene el desespero. ¿Dónde consigo? ¿Qué hago? En general, emprender está bien. En general, emprender es una profesión de alto riesgo. Y yo les recomendaría a todos, hagan bien sus planes y miren, nunca, nunca se comporten como estando en un casino, yo voy con todo esto, a menos que sea pues una decisión desesperada, una decisión, digamos, luego de un análisis, que si esta es una oportunidad única, las cosas se dan paulatinamente, con tiempo, y hay que irlas llevando. Yo creo que esa sería como la idea central que quiero plantear. Hay que ser livianos, nos aconsejaron a nosotras cuando empezamos en este emprendimiento también, porque nosotras estamos también justamente pasando por una situación similar. Pero entonces tú decías, Aldemar, que hay que saber de negocios, ¿cierto? Porque a veces uno se estrella con todas esas cosas que trae el emprendimiento, que no solamente es pues hacer lo que uno sabe, digamos en el caso mío, generar contenido, sino también abrir una empresa, registrarla ante la Cámara de Comercio, tener todos los papeles con la DIAN al día, facturar electrónicamente y demás. Y en algún momento yo le escuché a un empresario, a un gran empresario de Colombia decir que por eso es importante que uno contrate para su negocio, para su emprendimiento, pues a una persona que sepa de eso, o por lo menos definir el rol, el rol de alguien para que haga la administración de la empresa. Eso es importante hacerlo, y si uno no tiene, digamos, el capital para contratar a un administrador, entonces, ¿cómo debería hacerlo? Bueno, yo todavía no he creado empresa, pero ya en ciertos aspectos y en ciertos proyectos se nos está presentando como necesario hacerlo. Yo sigo pensando que eso es importante, pero es lo segundo más importante. Lo primero más importante es capital de trabajo y una idea que alguien me quiera comprar. Entonces, en mi caso, yo he tenido que aprender, yo todavía facturo como persona natural, no tengo el nivel de facturación todavía como para la necesidad ni siquiera de factura electrónica. Entonces, lo primero que tuve que aprender, y hoy ya me defiendo como un guerrero, es el tema de la planilla de aportes. Y entonces ayer pasé una cuenta de cobro y me dicen, pero es que, y mande la planilla, yo mando la planilla, pero es que la planilla no coincide con el valor de la factura. Entonces me tocó decreto tal del año 90, del año 2018, señala que ahora la seguridad social se paga mes vencido. Yo pago seguridad social sobre esa factura que te estoy pasando cuando tú me pagues el siguiente mes, y hacer la pedagogía, porque inclusive en las empresas no tienen clara la normativa, y eso friega a los independientes y a los emprendedores, porque los ponen a explicar cosas que no son, o a veces si uno no tiene el contexto, a cometer un error. Si yo pago anticipado em, la factura que no me ha entrado, después voy a tener un problema para explicarle a la UGPP que la factura que me entró después no la pagué porque ya la había pagado antes, y que no, y se vuelve un bollo. Entonces yo sí le pediría a las empresas que nos ayuden a los independientes a que entiendan claramente la normativa. La planilla de seguridad social para independientes se paga mes vencido, no mes anticipado. Entonces reitero la idea, yo creo que saber de esas cosas es lo secundario.
es muy importante y yo sí diría que hay que conseguir, yo creo que puede haber o bien aplicaciones o bien servicios que se contratan por horas para desarrollar una muy buena gestión. Y de paso, pues echar la cuña. El Consejo Privado de Competitividad acaba de lanzar el estudio de competitividad y allí el diagnóstico sigue siendo el mismo de hace 20, 30 años. Y es que en Colombia emprender parece ser un motivo para que lo castiguen a uno. Entonces, impuestos nacionales, territoriales, el departamental, la seguridad social, hemos dicho, pues pareciera que uno decir, y ahorita te cuento el caso, que yo no tengo ningún problema de hablar sobre eso y lo he planteado en algunos posts. En el caso de los independientes, los impuestos, el impuesto nacional de renta, Padre Santo. No sé este gobierno que está pensando sobre cuál es la noción de ricos, ¿sí? A mí me fue un desastre con el impuesto de renta de este año, o sea, que pagamos el del 2024 en 2025. Un desastre, o sea, realmente ¿Por queda qué? uno desanimado. No, era muy, muy alto, me toca bajarme de 60 millones de pesos de impuesto de renta. Entonces, yo nunca he tenido en mi cuenta de ahorros 60 millones de pesos de un solo tacazo. Ya ahorita me toca levantármelos, ir y negociar y toda la cosa. O sea, quedé noqueado. Eso tiene una explicación técnica. Facturé bien el año pasado. Entonces, el impuesto a mí como independiente, 29 millones de pesos. Listo. Como no me hicieron retenciones, entonces me entra el impuesto pleno. Pero como no me hicieron retenciones, debo hacer un anticipo del impuesto del 2025 que se pagaría en 2026 y se me duplicó el impuesto. Entonces, ¿yo a quién le explico eso? Entonces, miren en la que nos meten y mi nivel de ingreso, que sí, yo entiendo que debe ser el 1%, el 0,5% de la población, porque en Colombia es muy, esos son los problemas de distribución del ingreso que tenemos, me pone en ese nivel, pero yo, o sea, no tengo cómo, o sea, realmente no tengo cómo. Entonces, ¿qué piensan los legisladores, el gobierno, sobre gente como nosotros que medio tenemos un poquitico de éxito en facturación e inmediatamente nos caen? Y eso es lo que dice el Consejo Privado de Competitividad en su informe que acabó de salir. Y yo creo que tiene toda la razón y que debiera mirar la forma en que nos alivien un poco la carga tributaria y la carga de trámites. Eso te iba a preguntar, porque no solamente está el tema de los impuestos, sino también la tramitología. ¿Qué dice el informe sobre eso? Ajá. No, no, porque es que debiéramos hablar en los podcasts en sentido abstracto, pero es que lo lanzaron hoy, entonces yo apenas di el registro, no me he sentado a hablar, pero en general Colombia ha venido mejorando en temas de trámite. Hoy es 11 de noviembre. En temas de trámite ha venido mejorando, pero es que sigue habiendo unas cosas, o sea, en serio, a uno todavía le piden fotocopia de la cédula al 150. Yo, ¿cuál es el sentido? Vainas autenticadas, pero ¿por qué me piden vainas autenticadas? Es que donde yo llegue a presentar un documento que no es, soy yo el que me meto en un problema porque eso es falsear el documento privado. O sea, porque la premisa sobre la gente que quiere hacer negocios, y eso nos revela como sociedad, la premisa es que yo quiero hacer algo malo, ¿no? Yo quiero hacer un buen negocio, yo quiero venderle a la gente cosas, vendérsela al mejor precio y que la gente se sienta satisfecha y que vuelva a comprar, que es lo que se supone es un emprendimiento, pero no, aquí es trámites, impuestos, todos los que tú quieras. Escuché recientemente que en Cali ya están tomando conciencia del tema, anunciaron una rebaja de impuestos, yo me imagino que o bien es el predial o bien será sobre los que tienen control ellos, el ICA, y yo creo que ese es el camino de la gente, hay que aliviar la carga Y acá en Bogotá, o bueno, en Colombia, ¿cuál es la entidad que uno tiene que ir para empezar, si uno quiere empezar un emprendimiento, para conocer toda esa tramitología, todo? las cámaras de comercio tienen muy buenos servicios. Hay un debate sobre la naturaleza de las cámaras de comercio también, porque pues, al final del día también son un costo, pero bueno, al menos ellas ofrecen unos servicios para los emprendedores. Yo les recomendaría, busquen, ellos tienen cursos, ellos tienen journeys para los emprendedores y les ayudan en todas las áreas, no solamente en los temas de trámite, les ayudan en marketing, etcétera. Entonces, yo creo que las cámaras de comercio, no es ninguna paradoja. Sorprendentemente, las universidades también tienen, en las universidades donde yo estoy, hay centros especializados en impulsar el emprendimiento. Desconozco si están abiertos para cualquier persona o si solamente están asociados a estudiantes, pero las universidades también son actores importantes. Si alguien está en su universidad, pregunten. Yo sé que la EAN, yo sé que la Sabana, todas tienen centros de emprendimiento y ahí asesoran muy bien a las personas para que la logren.
Sí, dependiendo de la idea que uno tenga, tú ya lo mencionabas, pues uno hace como sus planes de trabajo, pero ¿cuánto tiempo, digamos, debe uno darse para saber si su idea funcionó o no funcionó? ¿Al cuánto tiempo de uno arrancar con un negocio uno debe decir, no, ya no lo voy a intentar más y este no es el camino? Y además, ahí hay una pregunta, pues también pegada y es, ¿se vale también intentarlo una, dos, tres veces con otras ideas? Sí, ¿hasta dónde? Cada vez más, voy a hacer primero una respuesta muy en abstracto, cada vez más entre más rápido, mejor, ¿sí? No recuerdo en qué libro era, pero hay un libro de emprendimiento que dice, eh, eh, fracasa muchas veces y entre más rápido, mejor, ¿sí? Porque ahí van quedando lecciones, ahí es más una reflexión sobre el fracaso. Eh, y entonces el fracaso tiene que ser asumido como una posibilidad de testear cosas. Ah, no, es que no les guste. Supongamos que uno está montando un market en Internet, sí, un marketplace. Y entonces, no, que no entraron por acá, que entraron por acá. Entonces uno va aprendiendo cosas. No, no llegó nadie. Eso también es una lección. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando? Pero yo sí creo que eso depende mucho del capital de trabajo. Y el capital de trabajo, en Colombia no tenemos ninguna noción de capital de trabajo, por lo menos la gente del común. ¿En qué sentido? En que vivimos al día todos. Y no hay posibilidades, no tenemos posibilidades reales de ahorro, que es de donde proviene para personas como nosotros la noción de capital de trabajo. Y yo creo que hasta dónde le da uno la caña se lo define el capital de trabajo. Me pasa en todos los casos. Ahorita mismo estoy en un proyecto que es un podcast que no hemos logrado monetizar todavía, pero estamos haciendo la gestión, estamos maleteando. Pero y eso les digo a mis alumnos en las clases de emprendimiento. Pero puede haber un momento en que yo diga, no, ya no voy más, ya no me dio, me toca ponerme a manejar Uber para poder financiar otras cosas y el podcast no va más, se acabó. Entonces, hasta tanto capital de trabajo tenga uno. O capital de trabajo no es solamente, traigo a colación una idea que les doy a mis alumnos en la clase, capital de trabajo no es solamente tener 200 millones de pesos en la cuenta de ahorros. Capital de trabajo puede ser para un estudiante, y yo les digo a los alumnos, los que están en las universidades, aprovechen el, el capital de trabajo ad infinitum que tienen ustedes. ¿Qué es capital de trabajo para un comunicador como nosotros, por ejemplo? Plan de datos, sí. Celular, lo tenemos. Wi-Fi en la casa, lo tenemos. Dormida, sí. Y comida también, dormida. Tienen 5 cosas y se pueden dedicar a producir contenido. Ya tengo casos muy bonitos de colegas que están haciendo cositas ahí, saliendo en redes sociales y eso, porque entienden que están gozando hoy de un privilegio. Después, cuando reciban el título, yo les digo, apenas reciban el título, sus familias van a celebrar, los van a felicitar, van a ir a Crepes a almorzar, la van a sacar del estadio, pero al mismo tiempo, al siguiente día les van a decir, bueno, ya que tú ya te graduaste, entonces, ¿no será que nos puedes ayudar con lo del servicio tal? Va a empezar a sentir la necesidad de generar ingreso. Eso, para mí, eso es un momento, así como para usted, con ustedes las mujeres en Colombia, con esa tradición, como el de los 15 años, cuando llega a uno la primera necesidad que le tiran la idea, necesitamos que aportes, paga al menos la cuota del hipotecario o el arriendo, debiera ser igualmente celebrado porque es la inauguración de la clase media en lo que yo llamo el costo de oportunidad. O trabaja o se fregó porque si no, no tiene posibilidades de hacer nada más. Y ese para mí es un momento bonito. Entonces, para redondear la respuesta, ¿hasta cuándo? Hasta tanto haya capital de trabajo para seguir insistiendo, porque yo sí creo que a las ideas hay que darles posibilidades y darle. Y el capital de trabajo también puede ser un préstamo, porque también escuché en algún podcast que le preguntaban a un emprendedor que pues ya no es tan emprendedor porque, o bueno, sí es un emprendedor, pero ya se volvió empresario importante, que uno de los secretos del éxito de su negocio también fue que se endeudó y que, digamos, está un poquito estigmatizado el tema de uno pedirle a un banco que le preste plata para poder sostener el negocio, pero eso no está tan mal. Sí, toca ir con calma. Yo en general, una de las premisas que tengo, pero esto se refiere a otro tema, es que uno con crédito no debiera pagar consumo. Entonces, si van a pedir un crédito para su emprendimiento, pilas para dónde va la plata. La plata tiene que ir para la línea de producción. Mm. Así que lo que yo venda se vea positivamente impactado por la llegada de ese crédito. Pero es que trabajar con plata de otros es muy fregado. Eso es echarle un estrés adicional, echarse un estrés adicional encima. Yo por eso prefiero los emprendedores que salen
logran una idea. El otro día, ¿cuál fue el que vi? Para una clase llevé un ejemplo de hace rato de esos Shark Tank. Se habían inventado unos dispositivos para los moteros y una cosa así, y llegaron al Shark Tank, tenemos esto y esto, ya estamos facturando tanto, y miércoles, con esa llamita encendida de ese emprendimiento, sí vale la pena trabajar con la plata de otros, porque ya hay algo marchando. Pero uno no, que voy a montar tal cosa, montar un restaurante, es que yo lo hice, esa experiencia yo la viví. Quisimos meterle a una tienda de barrio, entonces compramos una tienda de barrio en Culebrados. Y arrancamos y esa vaina no dio. Y entonces uno con el crédito encima y no, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, busquemos plata por otro. Se pierde completamente el foco. Hicimos otra que para comerciar también nos fue mal. Entonces, no quiero satanizar el crédito, claramente. El crédito apalanca posibilidades. Y para nosotros los ahorradores, pues que presten nuestra plática, pues es el origen de la rentabilidad para lo que uno está ahorrando. Pero hay que pensarlo bien. Reitero la frase que me parece, trabajar con plata de otros es muy complicado. Puede ser crédito o pueden ser inversionistas que crean en una apuesta y que uno quiera hacerla. Pero hay que considerarlo bien. Yo he tratado de hacer un experimento de psicoanálisis frente a la plata de los colombianos. Yo creo que hay un tema de margen. El tema de margen es que no nos queda mucha plata en general, ¿sí? Porque uno dice, he escuchado gente que, por ejemplo, 20, 30 años trabajando en una empresa, buen salario, bueno, ¿y con cuánta plata salió liquidado? No, 300 millones de pesos. Claro, eso uno dice, wow, qué plata. ¿Y para cuánto le alcanza eso? No, para 2 añitos. O sea, hay un tema de margen en la noción de nosotros. Nosotros vivimos a ras siempre. Entonces, las inversiones, el mejor ejemplo para las inversiones es hay que diversificar, que es el de siempre, y hay que ser disciplinados. O sea, uno ahorra y eso lo pasa inmediatamente al portafolio. Pero yo hoy el principal activo que tengo, el activo más importante que tengo yo, es mi ahorro pensional en el fondo privado. Yo tengo 800 millones de pesos en el obligatorio. De los 800 millones de pesos, más de la mitad, 65%, es rentabilidades por la administración de mi portafolio. Este es el obligatorio, este no es el que yo tengo. No, yo no tengo más inversiones. Entonces, invertir es una cosa berraquísima. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Lo digo porque es lo que yo veo. De a poquitos, o sea, uno va ahorrando de a poquitos y va sacando, y en el largo plazo, porque yo llevo 30 años aportando. O sea, tener una mirada de largo plazo en las inversiones es lo mejor que puede ocurrir y es lo único que marca diferencia a la hora de invertir. No existe absolutamente ningún mecanismo de inversión que te saque de pobre de un día para otro. O sea, que tú llegas, invertiste hoy platica, eso, Las sí, pirámides. exacto, sí iba a decir, DMG, eso no pasa, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser disciplinado en ser inteligente en la manera en que yo genero ingreso, controlar los gastos, que lo que tú dices, livianitos todos, ¿sí? Dejarse de lujos. El diferencial es que la fórmula de las finanzas sanas es tan sencilla. Ingresos menos erogaciones me tiene que dar positivo. Ahí está mi capacidad de ahorro. Ese positivo lo cojo y lo voy guardando. Cuando tenga una platica puede ser desde 1 millón hasta 10 millones de pesos en un primer momento. Bien, busquen gente que sepa, eso sí toca hacerlo, porque puede terminar uno en una pirámide, Estafa. sí, en una estafa. Busquen gente que sepa, que las autoridades los vigilen. Tengo 10 milloncitos, ¿dónde lo meto? Entonces, en un primer momento, CDTs. Los CDTs en los últimos 2 años han estado muy buenos de rentabilidad ahí. Y después, si esto da más y uno sigue siendo disciplinadito y se consiguió otros 10 millones de pesos, entonces ya tiene 20 más los rendimientos, entonces los mete uno, busca uno un fondito de inversiones, busca colectivas, busca uno acciones internacionales, entonces empieza a diversificar. Pero ese comportamiento, y aquí es donde viene la parte dura del mensaje, a lo largo de 20 años. ¿Entiendes? O sea, no es, claro, uno Sí, puede, eso no es de la noche a la mañana. sí, uno puede enguacarse y entonces un día compró Bitcoin, se atrevió a comprar Bitcoin cuando estaban, ahorita está como en $100,000, Sí, no me acuerdo cuál es el dato que está, cuando estaba sentados y entonces hoy es multimillonario, sí, pero esa es la excepción a la regla. ¿Cuál es la regla?
Si la gente quiere tener en el largo plazo un buen capital con unos buenos rendimientos, tiene que ser disciplinado en el ahorro casi diario, en el ahorro. Ahorro no es comprar barato, ahorro es que uno saca del consumo una plática y la guarda en algún lado. Ser disciplinados en eso. Después, ser inteligentes en encontrar gente que lo asesore a uno de dónde moverse. Y tres, largo plazo. Esto es una carrera de largo plazo. Sí, porque también dijimos al inicio de esta conversación, pues que hay muchos mitos y realidades alrededor de las inversiones y hay miedo. Hay miedo justamente a lo que mencionabas tú, Aldemar, y es que a uno lo tumben, como se dice popularmente. Entonces, ¿cómo evitar ese miedo y cómo saber en dónde uno puede pues, meter la plata? Estamos en una sociedad que tiene exceso de regulación, pero yo creo que ahí en el caso del sistema financiero ha resultado muy, muy útil. Recientemente Colombia tiene una institucionalidad financiera importante, entonces hay instituciones que generan confianza. Superintendencia financiera, hay que ver si la entidad en la que uno va a meterse está vigilada por la superintendencia financiera o cualquiera de las superintendencias asociadas al sector económico, la supersolidaria de eso. Dos, el Fogafín. El Fogafín es casi que un sello de calidad para las entidades financieras. Cuando uno le llega el extracto, si tiene ahí el sellito de Fogafín, porque el Fogafín es la entidad que administra el fondo de seguro de los ahorradores. Es una institucionalidad tremenda que ya está completando 40 años. Entonces yo creo que ese es un camino. O sea, hay que confiar en la institucionalidad, porque si uno se pone, no, es que me dijo un primo que tiene no sé qué, miércoles, hay que indagar mucho, informarse muy bien, porque tampoco le vamos a cerrar las posibilidades de inversión. Por ejemplo, hoy está resultando muy, muy rentable meterse en proyectos en agro. Sí, conozco mucha gente que ha comprado cultivos y ha participado de cosechas y esa cosa. Hay otros mecanismos, no sé, cada vez negociar con facturas se está volviendo una cosa. Al Pero factoring. sí, pero hay que ver. Yo sí prefiero la institucionalidad. Puede ser un poquitico más costosa, pero yo sí prefiero la institucionalidad antes que la informalidad. Porque inclusive en la informalidad, no la llamemos informalidad porque está mal expresada, pero digamos, mecanismos naturales de inversión, sí, hagamos un proyecto, vamos a sembrar una papa, vamos a sembrar unos arándanos y ahí el riesgo es mayor, uno tiene que ir con la conciencia de que la plata ni siquiera es por mala fe. Una inundación se llevó el cultivo y hasta ahí se fue la plata. O sea, siempre hay riesgo de perder la plata nunca. Y esa es la vida. Por eso yo siempre arranco mi análisis en el énfasis. ¿Cómo está generando ingreso usted? Eso es lo primero que hay que revisar. Usted sí está siendo eficiente, usted sí está, su propuesta de valor se la compran, sí, siendo empleado o siendo emprendedor. Eh, Porque en caso de que uno se reviente, uno cometa un error haciendo una inversión, uno cometa un error de emprendimiento, uno sabe que por lo menos el ingreso va a seguir llegando y que lo que se trata es ajustar el resto de cargas. Pero uno llega y dice, se comporta uno, conozco muchos casos, es que va a comprar esto y no sé qué, compran esa vaina, se les vuelve una carga, no logran pagarla, no produce la plata que era y quedan manicruzados y ahora de qué vamos a vivir, no hay nada, hay que liquidar eso y al menos para comprar lo del mercado. No, el ingreso, disciplinados con los costos, generando ahorro y asesorándose bien, buscando mecanismos vigilados de inversión. Sí, y es que emprender no es solo tener un negocio, también es cambio de mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad necesita tener alguien que quiere emprender, que quiere empezar a emprender? Lo primero, lo que me pasó a mí, ¿no? Porque yo tenía, reitero que no quiero criticar a quienes son empleados, pues los que son empleados, chévere, y además la gente, yo lo viví 30 años, uno para quedarse en un puesto y en un medio tan competitivo como el de nosotros, uno tiene que mostrar credenciales, uno tiene que defenderse, entonces un aplauso para los empleados sin lugar a dudas. Pero cuando uno es empleado, construye unas coordenadas, ¿no? No, tengo que cuidar el empleo, claramente. em, eh, el 30 me pagan, estoy tranquilo, entonces me puedo dar un lujito y tan gasto, paso la tarjetita de crédito y tal y tal. Y yo creo que lo primero es derrumbar todas esas cosas que al final del día no son reales en cuanto a que vayan a durar por siempre. Todos
cuando hemos sido empleados, estamos en riesgo de perder el empleo, todos. Y en muchas oportunidades, si se trata de una crisis, no tiene nada que ver con nuestros talentos. Es que el negocio no dio más. Entonces, esa es una primera cosa. Uy, yo puedo perder mi ingreso. Si pierdo mi ingreso, necesito capital de trabajo. Eso me pasó a mí. Por eso insisto tanto en el capital de trabajo, porque yo lo entendí. Cuando yo dije en segundo semestre del 23 tengo que retirarme, voy a renunciar a mi trabajo, y dije, es muy importante entender hasta cuándo tengo plata. ¿Para qué? Para que yo libere tiempo para poder dedicarme a hacer mis cosas. Yo tenía 4 meses de capital de trabajo y bueno, aquí voy, la logré. No gracias a la DIAN que este año sí me puso a sudar. Pero lo primero es el cambiar la mente. Son dos mentalidades distintas, entonces hay que entenderlas uno cómo se mueve. Una cosa es ser empleado, que tiene unas seguridades, y otra cosa es ser emprendedor, donde ya entonces se exige, bueno, ¿cómo vamos con los costos? ¿Quién me va a firmar un contratico para el otro mes? Entonces, maletear, por ejemplo, que es toda una ciencia, a mí me gusta mucho, ya me está empezando a gustar, bueno, ¿dónde está? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué le puedo ayudar? Tengo estos servicios, estos productos, ¿le interesa esta Entonces, charla? sacar el paisa que uno tiene Sí, adentro. exacto, exacto. Eso me gusta mucho porque ahí es donde se ejecutan los contratos, es donde se da la posibilidad de ingreso y eso me parece que forma parte del nuevo mindset que uno tiene que tener. A lo que hay que renunciar de manera radical, y con esto cierro, es a pensar que a uno le caen las vainas del cielo. No, no. Mm. Dios provee, sí, pero es que esa es otra discusión, eso es una cosa teológica, ya, sí, y Dios tiene sus formas. Lo que es de uno, ¿sí? Lo que es del César, como dice el adagio, es pararse y ver a ver dónde está la cosa. Y eso hay que hacerlo. Si uno quiere sacar un emprendimiento adelante, obviamente se echa uno la bendición. Yo vi católico, apostólico y romano, pero hay que gestionar, hay que levantarse, hay que hacer las vainas, ¿sí? Y si se queda uno Quieto. esperando, no da, la cosa no. Y en tu experiencia, Aldemar, ¿cuál ha sido la lección personal sobre el dinero o el emprendimiento que te cambió la forma de verlo todo? Que se puede, primero que se puede. Yo creo que es un cambio, porque quienes tienen un empleo fijo dicen, estoy tranquilo, si lo pierdo no puedo nada. No, se puede, se puede. Yo creo que ahora se puede. Hay momentos críticos, sí, y ya acuñé también otra frase célebre, uno del suelo no pasa. Uno no se va a morir de un fracaso económico, ¿no? Uno no se va a morir si uno tiene que ajustarse. Uno del suelo no pasa, ¿sí? Entonces, la primera idea es sí se puede y fracasar no es tan malo como todo el mundo lo quiere hacer y salen lecciones de todo lado. Me chiveo Harold Trompetero, que lo tenemos ahí, él dice, mis más importantes activos y capitales de conocimiento han sido mis fracasos, han sido mis fracasos. O sea, valora, lo digo como chiste, en su balance general tiene activo, fracasos valen tanto, porque le dan lecciones en la toma de decisiones hoy, ¿sí? Le dan lecciones. Por contraste, no, yo no vuelvo a hacer eso, decía él. Les recomiendo que lo escuche cuando lo saque. Sí, y es que Aldemar menciona a Harold Trompetero porque lo entrevistó en su podcast. Aldemar también es podcaster o podcastero, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Bueno, tiene un podcast. ¿Cómo se llama, Aldemar? Bueno, se llama Cuéntanos. Llama Plata, está los episodios completos están en Spotify y en YouTube. Estamos con otros dos colegas allí, Juan Esteban Osorio y Andrés Gómez, entrevistando a gente hablando sobre plata. Hablando sobre plata, no estamos haciendo coaching financiero, pero de ahí salen todas las lecciones. Es que es muy, muy chévere. Es un diván. Escuchar a la gente hablando de plata es muy chévere cuando ya se suelta y dicen cosas sobre la plata. Súper recomendado también Plata llama Plata, pero Aldemar, ya que tú hablas ahorita de los errores, justamente siempre he escuchado que Confecámaras, que es el gremio que reúne las cámaras de comercio, tiene como una cifra, no sé qué tan cierta o qué tan vigente esté todavía, y es que las empresas, las nuevas empresas en Colombia sobreviven hasta los 5 años, o sea, si pasan de los 5 años ya, bien. ¿Eso qué tan cierto es y por qué pasa eso? ¿Cuáles son, digamos, como los errores más comunes que se cometen en los emprendimientos para llegar hasta el punto de que uno no sobreviva a los 5 años? Yo creo que hay dos elementos de análisis, dos grandes elementos o factores de análisis allí. El primero, digamos, el contextual. Es que yo sí creo que hacer negocios en Colombia es muy duro y a la gente la castigan con impuestos y con trámites. Entonces, si uno sobrevive 5 años a eso, uno tiene un lujo de negocio. Entonces, y están los otros donde pudiéramos ver
o malas decisiones de negocio, ¿sí? Exceso de gasto, porque eso también ocurre, o, eh, o transformaciones en una industria específica. Yo estoy viendo, yo me la paso estudiando los casos de los medios de comunicación, por ejemplo, y ahí no cabe ningún otro análisis distinto a que esta industria se transformó radicalmente, giro de 180 grados y ninguno de nosotros pudo adaptarse a esa nueva realidad desde el punto de vista del modelo de negocio. Y eso significa que hoy lo que vemos de industria de los medios es otra cosa. Entonces ahí está ese universo de cosas que realmente pasan. Entonces concentrémonos en los errores, digamos, lo contextual, toca mandar el mensaje, oiga, dejen de grabar a la gente, sacarle plata al bolsillo bajo una idea falsa de redistribución, porque ya estamos viendo en qué se la gastan, ¿no? Y hasta dónde el gasto público es eficiente o no. Entonces ojalá bajen las tarifas y hagan más una apuesta porque la gente produzca y produzca ideas que sean chéveres y que se vuelvan exitosas y que eso genere ingresos y tal. Entonces, por ahí resolveríamos eso. Lo mismo con los trámites. Dejen de andar pensando que la gente quiere esquilmar a los otros o habrá sectores donde sí es muy necesaria la, mm, la regulación, pero en general la gente lo que quiere es conseguir ingresos y de prestarle servicios o productos buenos a los otros. Desde el punto de vista de lo que pasa con las industrias, sí, yo estoy viendo, hay una tendencia por todo el tema de la digitalización. En un primer momento, en lo que tiene que ver con comunicación y con periodismo, una situación muy compleja. Esto está derivando en una problemática estructural. Veremos en qué para la cosa y cómo en 5 años vamos a estarnos moviendo los que producimos contenido. Y en lo que tiene que ver, sí, ya concreto, donde yo podría dar algunos consejos es los problemas en sí de la administración. Hay varios problemas. El primero de ellos es pensar que los costos no son importantes y que si uno tiene carro y que si uno tiene una oficina en no sé dónde, eso da, y cuando eso lo único que devuelve es un costo, porque eso no le aporta. Entonces yo me detengo, yo desgloso siempre ingresos menos costo de venta, menos gastos operativos o administrativos, menos gastos financieros y empieza uno a mirar. Entonces yo me concentraría en costo de venta. Entre más eficiente sea uno después del ingreso en producir cosas y que salgan a la venta, ese es el punto donde uno queda. Y si uno empieza a meterle plata al operativo o al administrativo, se empezó a fregar, que la secretaria, a menos que la operación lo dé y que sea completamente necesario. Yo hoy conozco muchas empresas que funcionan con 2 personas trabajando desde la casa y como un lulo y facturan como loco. Entonces, andar en la jugada con eso. Yo diría que por ese lado y tener y amanecer algún día muy convencido de que uno es súper exitoso. No, en cualquier momento la cosa cambia. Así como digo, uno del suelo no pasa, yo también digo, cualquier proyecto puede ir abajo en cualquier momento por mala gestión, por una mala idea a la hora de asumir la gerencia de una compañía o la gestión de una compañía. Aldemar R., en unos episodios anteriores de este podcast Todo pasa, nos han pedido nuestros oyentes y televidentes que abramos preguntas en vivo, pero pues nosotros estamos pregrabadas, entonces no podemos tener las preguntas en vivo. Sin embargo, yo tengo aquí anotaditas 2 que me dejaron especiales Ajá. para ti, porque pues también, digamos, eso es importante y le aporta a esta conversación. La primera es si hay sectores mejores que otros para invertir. Esta pregunta nos la mandaron una persona que ha estado súper pendiente de nuestro podcast. Le agradecemos mucho por estar en todos nuestros capítulos, en todos nuestros episodios y pues quiere saber si hay sectores mejores que otros, si se puede, digamos, como escoger en qué es mejor invertir la plata. Recuerden siempre que a mayor posibilidad de rendimiento es mayor mayor el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, no quisiera ser tan tajante como que tales y tales cosas. Hoy, por ejemplo, está resultando quienes logren engancharse con un proyecto de producción agroindustrial, pues la van a sacar del estadio si resulta que son arándanos y terminan exportados a China. Entonces se dispara el valor, la utilidad crece, las acciones suben, etcétera. No quisiera ser tajante en eso. En dos sectores emergentes, lo que pasa es que ahí ya estamos llegando tarde, toda esa vaina tecnológica, acciones todo lo que está pasando, por ejemplo, eh, con Oracle, por ejemplo, que es una compañía de tecnología que se la botó toda por IA en la nube, el tipo ya es el más millonario del mundo. Entonces, yo no sé si uno llega y compra acciones de Oracle y ya las compró caras. Entonces solo tiene que aspirar al dividendo, que va a ser muy importante en algún momento. Entonces estoy
estoy tratando de administrar la respuesta porque es muy difícil saber en qué momento. Entonces uno dice, no, Bitcoin, es que si usted hubiera tenido Bitcoin hace 10 años y lo vende hoy es multimillonario. Sí, pero no lo tuvimos, nunca hicimos esa apuesta. Bitcoin implica riesgos porque también ha habido, recientemente, las últimas semanas, tuvo una caída de precio tremenda y ahí los que hayan comprado y vendido perdieron toda la plata del mundo. Entonces, Pero hay no, más criptomonedas, por ejemplo, eso sería también una buena inversión. es que lo cripto en general tiene el desafío de que todavía no conocemos los fundamentales. ¿Qué es lo que mueve el precio de lo cripto? No lo sabemos con claridad. Entonces eso yo realmente no lo recomiendo, sino para gente muy experta que ya sabe especular, que ya tiene todas las tendencias claves. Para lo otro yo sí recomendaría conservadorcitos, fondos de inversión, CDTs, porque además lo que está en juego es el capital de uno, que es muy importante, pero insisto en la idea que eso puede sonar polémico, pero nunca va a ser representativo. ¿Qué es lo que puede hacer uno de plata a lo largo de unas personas como nosotros? 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, ¿sí me explico? En patrimonio y con capacidad de ahorro. Alguna vez le pregunté cuando saqué el libro a una persona que dirigió, que es un tipo súper exitoso en mercados de inversión, fundó una comisionista de bolsa y nos vimos porque coincidimos que él lanzó el libro y yo lancé el mío y nos habíamos hecho panas en el cubrimiento de los temas. Y le pregunté, porque a mí me empezó a surgir esa idea, ¿por qué la clase media colombiana anda tan pendiente de llegar al límite y decir, uy, aquí ya salve patria, ¿sí? Económicamente hablando, uy, es que tengo tanta plata en el banco, ya con eso. Y le pregunté, para vivir de la renta, ¿uno cuánto necesita tener en el banco? Es decir, que los rendimientos de una inversión le representen a uno un capital que uno dice, vaya, me voy fresco. Me dijo 10.000 millones de pesos. ¿Sabes quién construye un capital de 10.000 millones de pesos en Colombia? El 0,000. El resto de la gente está en un rango entre 500 milloncitos de pesos porque compró uno o dos apartamenticos y exagerando 2.000 millones de pesos que porque también tiene una vivienda, el ahorro pensional, porque se portó bien, hizo bien las cosas, pero eso no sigue siendo el gran capital, ¿me explico? O sea, eso no, o sea, hay que invertir porque invertir te multiplica, pero no hay que perder de vista que muy seguramente, y gracias a Dios, para esa va a ser una bendición, necesitamos seguir botando ideas de a cualquier momento de la vida, cómo seguimos produciendo y cómo seguimos trayendo ingreso para la casa. Yo ya veo, y esa es una realidad, me faltan 9 años para la pensión, yo creo que la logro, hoy ya me podría pensionar, pero ya tengo claro, yo a los 62 no quiero llegar y, ay, la logré, me siento a dormir y a descansar. Quiero seguir haciendo cosas y pienso que esa es una premisa que deberá ser clara. La otra pregunta es, ¿qué tan bueno es invertir en el sector inmobiliario? Porque también hay muchas personas que prefieren cuando tienen un ahorro, cuando tienen una plata o incluso una ganancia ocasional, pues meterlo en una casa o en un apartamento y dicen, un inmueble definitivamente es lo que me va a generar rentabilidad porque la pueden poner en alquiler o demás. Claro. El- el- la inversión inmobiliaria es de las más seguras. Tú tienes, a menos que pase un desastre, pero si pasa un desastre, debiera estar asegurada. Entonces, empecemos por ese lado. Es segura. El otro rollo es la rentabilidad. Yo ahí sí creo que hay mejores opciones que eso, pero en cuanto a seguridad no hay nada como la inmobiliaria, pero en cuanto a rentabilidad, si uno se construye un portafolito en acciones, fondos de inversión, no sé qué, yo creo que puede estar dando casi el doble de resultados que el inmobiliario, porque además implica un costo. Muy rápidamente unas cuentas. Tú tienes un inmueble de 250 millones de pesos, ¿sí? Lo renta, porque esas cuentas las hicimos recientemente con mi esposa a propósito de una historia que conocimos. Lo rentas en 1,5 millones, ¿sí? Que es el cero, de 250 es el 0,5 de rentabilidad, un poquitico más. Eh, y entonces recibes 1.500.000 a 12, 18 millones de pesos. La rentabilidad neta de eso es como el 7, el 8. Ahí hagan las cuentas allá en la casa, que no me acuerdo de los datos. Y le quitas la inflación, ya vas en rentabilidad del 3. Le quitas un medio puntico del predial, entonces ya vas en el 7 y piquito, ¿sí? Ya vas en 2 y piquito, ya no vas en 3 puntos. No, la rentabilidad es segura, pero no, y le quita, entonces empieza a quitarle
ya le quitaste el predial, empieza a quitarle la administración, etcétera, el resto de cosas. No, hay que echar las cuentas, hay que hacer las cuentas. Tener casa no es malo, pues, y tener un portafolio inmobiliario no es malo, pero hay que hacer las cuentas, hay que dejar, yo creo que ese es otro mensaje, hay que dejar los lugares comunes, sí, las ideas prefijadas, hay que sentarse y hacer el estudio. Y ya para cerrar, Aldemar, si tuvieras que resumir en una frase el secreto para invertir o emprender, ¿cuál sería? Me la pones difícil, pero yo creo que en general la idea central debería ser que las cosas sí pueden pasar, o sea, que sí se pueden hacer buenas cosas, que tú puedes tener una idea que te represente un éxito comercial y financiero, que puedas vender en cualquier cosa, desde vender empanadas. Y dos, que puedes ser exitoso invirtiendo, sin que ser exitoso signifique que vas a ser Warren Buffett o nada. No, que tienes un portafolio que te genera unos rendimientos mensuales o anuales que te llegan y que te fortalecen tu posición de caja y que logras la felicidad. Que por esas dos vías tú puedes llegar a tener algo de tranquilidad, producir ideas y sacarlas adelante y administrarlas bien en un portafolio de inversión. Es posible, es completamente posible. Y para gente como nosotros, eso sí no me cae duda. Aldemar, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué charla tan chévere, y por la compañía de las damas. Las gatas, sí. ¿Cómo se llama? Recuérdanos cómo se llama tu podcast y también tu libro, que lo mencionaste al inicio de esta conversación y que se los juro que tienen que leerlo, es bastante interesante si quieren además conocer más sobre todo esto que estamos hablando hoy aquí en nuestro Todo Pasa. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias. El podcast se llama Plata, el podcast donde hablamos del dinero sin tabús. Y el libro se llama Sobrevivir en la clase media, está en Planeta, eso en cualquier librería lo pueden conseguir. Muchas gracias, muy amable. Gracias. No, gracias, Aldemar, por toda esta información tan interesante y feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. No olviden que, nos queda un capítulo de esta temporada, pero en 2026 vamos a tener más historias. Si ustedes nos quieren contar alguna, lo pueden hacer en nuestro correo que se llama Tu Historia, o que es tuhistoriantodopasa@gmail.com. Ahí esperamos todas esas cartas, historias anónimas que vamos a seguir contando el próximo año, si Dios quiere, como dice Aldemar. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.